¿Qué tal? Les saluda Magdalena Macías y me da mucho gusto poder hoy platicar con el licenciado Juan Antonio Barragán. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal? Vale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hoy, la verdad, estoy muy contenta de poder platicar contigo de este tema. Lo primero que quisiera, Toño, preguntarte es, ¿cuál es el objeto de la ley, de este nombre larguísimo que lo resumimos en la Ley para la Prevención del Lavado de Dinero? Con mucho gusto, Male. Muy buenos días a todos. Prácticamente el objeto de esta ley, encaminándolo al tema del comercio exterior, prácticamente tiene como resultado establecer un régimen de prevención del lavado de dinero en nuestro país para actividades vulnerables no financieras. Quiero comentarte, Male, que esto se estableció en México desde el 2012, mediante la publicación de la ley esta de prevención del lavado de dinero en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor hasta el 2013. Desde el 2013 es muy importante señalar que se tienen las obligaciones que establece este propio régimen de prevención. Este régimen de prevención es un conjunto de formalidades, obligaciones y responsabilidades que recaen en todos los sujetos listados en el artículo 17 de esta propia ley antilavado. Es ahí en donde encontramos la actividad del comercio exterior. Okay. Oye, estas dos palabras, ¿no? Actividades vulnerables, creo que son las que se vuelven como medulares. Correcto. O centrales. ¿Por qué tendría que haber actividades vulnerables o por qué son vulnerables para...? Es excelente la pregunta. Son vulnerables porque están expuestas a que sean realizadas con recursos de procedencia ilícita. Todas las actividades que están en el artículo 17, Male, son o responden a actos de comercio y a servicios que prestan profesionistas, en donde la propia autoridad mexicana, por los antecedentes de investigación que se tienen y atendiendo a los lineamientos internacionales del GAFI, a las 40 recomendaciones de GAFI, es que se listan todos estos actos de comercio y todos este conjunto de prestaciones de servicios en donde se ha detectado que son pagados con recursos de procedencia legal. De ahí el calificativo vulnerables, que sí, son actividades expuestas a que se utilicen esta clase de recursos. Oye, y ya llevándolo, me imagino que hay muchas áreas, pero llevándolo particularmente a las actividades de comercio exterior, ¿cuáles serían las actividades vulnerables en comercio exterior? Padrísimo. En principio, la fracción 14ª del artículo 17 de esta ley menciona al comercio exterior, pero llevándolo directamente al despacho aduanero de mercancías. Okay. Es decir, los sujetos obligados, en principio, repito, serán los agentes aduanales y los apoderados. Okay. Recordemos también que el pasado 22 de diciembre entró en vigor la última reforma ley aduanera, en donde ya tenemos una nueva figura de agencia aduanal, lo cual implica que esta ley tenga que sufrir alguna modificación para el efecto de actualizarla. Pero por principio de cuentas es el comercio exterior a través de la actividad del despacho aduanero, y dada que esta actividad recae principalmente en el agente y en los apoderados aduanales, son los sujetos que en principio reconoce para el efecto del cumplimiento del régimen de prevención del lavado de dinero. Oye, y hablando de los importadores y los exportadores, entiendo que hay mercancías particulares que pueden ser vulnerables, ¿no? Desde luego. En principio, como comentaba, los agentes aduanales, pero derivado de esta actividad del comercio exterior, tiende la cadena también a recaer en los importadores exportadores, dado que son estos los que introducen por conducto de un agente aduanal, de un apoderado, esas mercancías que resultan vulnerables para efectos de esta fracción 14ª. Si estos importadores o exportadores realizan un nuevo acto de comercio dentro del territorio nacional o a la exportación de todas estas mercancías que resultan vulnerables, vuelven a ser sujetos del régimen de prevención del lavado de dinero. Por las dos, digamos, son como actividades distintas, por un lado el agente aduanal y por otro lado el importador. Desde luego, el agente aduanal para efectos del despacho con tal de introducir o extraer las mercancías, y posteriormente el importador cuando ejerce un acto de comercio de esas mercancías que una vez importadas son vendidas en territorio nacional. Perfecto. Oye, ¿quién fiscaliza esta parte? Porque no tiene un procedimiento normal como el de otros temas fiscales por parte del SAT, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza? Fíjate, muy interesante el punto. Te quiero comentar que ya hace aproximadamente unos 3 años, la fiscalización en esta materia estuvo muy enfocada en principio al comercio exterior. Quizás 3, quizás un poco más. Empezaron a fiscalizar a los agentes aduanales. En principio a los fronterizos, dada la importación de automóviles usados. Okay. Empezaron a revisar el Servicio de Administración Tributaria, el cumplimiento del régimen de prevención, y al darse cuenta que había algunas irregularidades, procedieron a determinar créditos fiscales cuantiosos, Male,
Es por eso que estamos haciendo este tipo de cápsula, para difundir el conocimiento con tal de que se cumpla con la materia, porque pueden ser muy agresivas las sanciones. Cabe resaltar que en principio las sanciones son a través de la imposición de multas, que repito que pueden llegar a una cuantía relevante, pero hablando específicamente del comercio exterior, la ley dice si hay reincidencia en el incumplimiento a la normativa, el agente aduanal incluso puede perder su patente. Esta reincidencia y esta consecuencia a partir de ella no solo se encuentra hoy en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, sino que también fue motivo de reforma en nuestra ley aduanera para efectos de lo dispuesto en el artículo 165 de la ley. Oye, y tiene hasta repercusiones penales, entiendo. O sea, hay delitos en la ley que se llevan o que se equiparan al Código Penal, ¿no? Fíjate, este punto es medular, porque esta ley, la ley antilavado, es una ley administrativa que nace precisamente como consecuencia del artículo 400 bis del Código Penal Federal. En el 400 bis del Código Penal Federal encontramos el famoso delito de lavado de dinero, técnicamente y jurídicamente reconocido en el Código Penal como operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Es como se le denomina en el Código Penal Federal. A raíz de que se publica este delito en el Código, nace esta ley administrativa en consecuencia para dotar de elementos útiles a través de la imposición del régimen de prevención del lavado de dinero, con tal de que estos elementos útiles sean utilizados por las autoridades fiscalizadoras, reguladoras, para poder investigar, identificar en dónde están estas operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde luego en materia penal, como tú bien lo señalas, para la persecución y el acreditamiento de la conducta delictiva. Oye, porque ahora entiendo, o sea, podemos saber muchos que caigamos en lo que la ley nos obliga a cumplir ciertos requisitos. Eso no quiere decir que se dediquen al lavado de dinero, ¿no? Entonces, pero entiendo que a lo largo de todos estos años ha habido mucho incumplimiento en los reportes, en los avisos, y que este año tenemos una oportunidad por la Ley de Ingresos de la Federación en hacer una autorregularización. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Muy interesante. En principio lo que tú dices es muy claro. El que los sujetos al cumplimiento del régimen se encuentren en el artículo 17 de esta ley no quiere decir que la ley o las autoridades estén dudando de ellos respecto de la comisión de ciertas conductas con recursos de fuente ilegal. Más bien serán estos los que al realizar la conducta tienen que avisarle a las autoridades, tienen que someterse a un régimen de identificación de los clientes usuarios precisamente para coadyuvar a las autoridades fiscalizadoras y a las que persiguen el delito de prevención del lavado de dinero para aportar elementos útiles, no porque se esté dudando de estos. Sin embargo, tú fuiste muy clara, señalando que estos sujetos no han cumplido lamentablemente con sus obligaciones desde el 2013, lo cual implica que hoy tengan una contingencia que puede representar elevadas multas, elevadas afectaciones patrimoniales, y es por eso que en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019, ¿vale?, que fue publicada en diciembre del año pasado, entrando en vigor el 1 de enero del 2019, hay en su artículo 14 transitorio, existe la posibilidad de adherirse a un programa de autorregularización. Este programa de autorregularización viene acompañado de un beneficio importantísimo, que es la condonación de las multas aplicables derivado de este posible incumplimiento que pudiera llegarse a dar desde el 2013. No han salido las reglas de operación, eso es un punto importante. La propia Ley de Ingresos dice que dentro de los 60 días posteriores a la fecha en la que surte plenos efectos esta ley, el gobierno federal va a publicar estos lineamientos, estas reglas, en donde se le va a decir al sujeto obligado que si se quiere adherir a este programa de autorregularización y hacer uso del beneficio, que es la condonación de las multas, va a tener que cumplir con requisitos de procedencia, va a tener que señalar en dónde se encuentra el incumplimiento que será sujeto a este modelo de autorregularización, y desde luego se establecerá un periodo para que se lleve a cabo esta actividad, esta tarea, con tal de regularizar su situación. Oye, pues se vuelve muy interesante porque justo es donde entonces las empresas que nos escuchan pueden tener acceso, ¿no?, a aprovechar esta oportunidad que
que se está dando. Correcto. Oye, me voy a permitir tomar Muchas gracias. aquí atrás, porque, insisto, justo tu perfil es el que se vuelve muy importante, ¿no? O sea, la parte jurídica, la parte de comercio exterior y la parte de lavado de dinero. Correcto. Entonces, pues vamos a comentarle a la gente que tienes un libro justamente sobre el impacto en el comercio exterior de este tema de prevención del lavado de dinero, para que quien esté interesado pues pueda buscarte en tus redes sociales y tener mayor información al respecto. Te agradecemos mucho esta entrevista el día de hoy. Gracias por la oportunidad, Male. Gracias, que tengas buen día. Igualmente.